Ya está con nosotros Andrés Guzmán, analista internacional. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer que nos acompañes. Muy buenas tardes, gracias por el contacto, un gusto estar aquí nuevamente. Bien, Andrés, vamos a hablar sobre lo que ha sucedido en esta jornada. ¿Qué análisis tienes desde tu punto de vista sobre el comunicado de la oficina del presidente Milei que textualmente repudian la falsa denuncia de golpe de Estado en Bolivia? Creo que es una manifestación política más que diplomática, porque se refiere obviamente a temas internos muy sensibles en Bolivia, porque sí, efectivamente hay muchos indicios para creer esa versión que, digamos, no sería cierto lo que ha ocurrido el 26 de junio. Y se basa, al parecer, o esto se habría detonado finalmente, o se habría decidido, porque Evo Morales también toma esa misma versión, ¿no? Es decir, Evo Morales lanza un tuit en el que pone en duda todo lo que había ocurrido y casi, bueno, unas horas después, el gobierno de Argentina ya confirma, digamos, la misma versión, poniendo en duda todo lo ocurrido, ¿no? Entonces es como que hubiese, de alguna manera, una relación entre una y la otra, y esto yo lo destaco porque el gobierno de Argentina no es una autoridad judicial, no es quien para determinar si algo que ha pasado en Bolivia es cierto o no lo es, ¿no? Ahora, claro, entiendo que hay una intencionalidad política y eso es obvio, pero en diplomacia esto se suele manejar de manera reservada, con mucho más cautela y no con tanta agresividad, podríamos decir, ¿no? Porque esto obviamente molesta y está claro, al gobierno de Bolivia. Y es el resultado también de un manejo muy poco convencional, por decirlo menos, de las relaciones internacionales, ya desde hace varios meses. Cuando asume el gobierno de Javier Milei, el presidente de Bolivia decide no asistir al cambio de mando, ¿no? Una primera mala señal, porque son dos países limítrofes, con una historia compartida y generalmente muy positivo, ¿no? Un relacionamiento positivo, pero ahí ya se da una mala señal. Después vienen otros sucesos, otros momentos. Hay una acusación, además, de parte de la ministra de Seguridad de Argentina, de que Bolivia estaría albergando a 700 milicianos de la Guardia Revolucionaria de Irán, lo cual no se confirma, no se comprueba, no hay ninguna forma de saber si realmente es cierto, y se queda ahí, ¿no? Bolivia pide rectificación, pero no la hay, y eso también contrasta porque con Chile sí la hay, ¿no? A Chile sí, Argentina le pide disculpas por un comentario muy parecido. Y luego también el momento en el que el embajador designado por Milei tiene que presentar sus cartas credenciales al gobierno de Bolivia, el presidente Arce no lo recibe, no lo saluda, no conversa directamente con él, sino que es la ministra Celinda Sosa quien lo recibe al embajador, ¿no? En un acto igual también muy inusual en diplomacia, que además representa una suerte de discriminación cuando eso no puede ser así, porque la carta, mejor dicho, la convención sobre relaciones diplomáticas de 1961 expresa o aclara que no puede haber ningún tipo de discriminación entre un país y otro, ¿no? Porque ese mismo día Arce sí recibe a otros embajadores que están presentando sus cartas credenciales. Entonces, lo que quiero decir con esto es que ya hay una tensión muy fuerte entre los dos países ya desde hace tiempo, por varias razones, por varios sucesos que han estado sucediendo, y que ahora esto se expresa aún más fuerte, podríamos decir, a un nivel ya de presidentes, y que involucra además un suceso tan importante como un intento de golpe de Estado, que efectivamente está puesto en cuestión, que efectivamente hay varias razones para creer que tal vez no es cierto, pero eso no le toca decir al gobierno de Argentina, es decir, no es Argentina el que va a decidir si eso es o no es verdad. Entonces, ahí es lo que me parece que no está bien, y en todo caso, esto se debería resolver en otra instancia de manera más reservada, porque eso es lo que corresponde en diplomacia, ¿no? Es Ujú. decir, aquí hay un claro uso, ¿no?, de los mecanismos diplomáticos para
política interna, para jugar a la política, cuando en realidad la diplomacia y las relaciones internacionales deberían estar separadas de la política. Bien, Andrés, ¿se puede calificar como intromisión el comunicado realizado? Bueno, efectivamente esa es la línea del gobierno de Bolivia y era de esperarse. eh, y en cierta parte efectivamente es así porque estamos hablando de lo que ha pasado en la política interna boliviana. Y claro, uno dirá, pero ¿cómo los otros países salen y dicen o condenan ese acto, ¿no? Porque una cosa es decir, eso está mal y repudiar que unos militares traten de tomar el poder. Y otra cosa muy diferente es decir que eso era mentira, eso no es verdad, eso es una farsa que se ha creado. Eh, entonces una diferencia sustancial entre el pronunciamiento de unos y el pronunciamiento de otros, en este caso de Argentina, que sí me parece que raya en lo que es una injerencia en asuntos internos, ¿no? Ahora, claro, desde el punto de vista de quienes cuestionan lo que ha pasado y que dicen que no es verdad, efectivamente esto, digamos que contribuye a esa narrativa, pero es la misma narrativa de Evo Morales, es la misma narrativa de muchos en la oposición, que no necesariamente es cierta porque lo diga Argentina, ¿no? Insisto en ello, Argentina no es una corte judicial, no es, no sé, un ente superior que sabe qué es verdad y qué no es verdad, ¿no? Entonces, no le corresponde, por más de que sea cierto, por más de que los indicios nos lleven a decir que eso es así, Argentina no puede pronunciarse de esa forma, ¿no? Y desde el punto de vista diplomático me parece que comete un error porque, claro, está jugando políticamente con instrumentos diplomáticos. Bien, ¿cree que se estaría debilitando las relaciones diplomáticas con Argentina, Andrés? Sí, efectivamente, ¿no? Eso es lo que más claro queda, ya a un nivel, además de deterioro profundo, porque hasta este momento eran cosas que venían, iban y venían, que digamos que alguna vez sí se ha visto, pero ya ahora podríamos decir que las relaciones entre los dos gobiernos están muy mal, e incluso peor que con las del Perú, que es con otro gobierno que igualmente no tenemos buenas relaciones. El gobierno de Bolivia no ha reconocido hasta ahora al gobierno de Dina Boluarte, y eso se suma, ¿no? Es decir, no es tampoco un juego, no es tampoco gracioso decir que nos llevamos mal con un país y con otro también, ¿no? O sea, al mismo tiempo, eh, eso no está bien, eso hay que mejorar, eso hay que trabajarlo, ¿no? Más aún cuando somos un país que justamente está eh, en medio, ¿no? de otros tantos, de 5 otros países, y necesita integrarse, necesita desarrollarse, ¿no? Y es más, estamos urgidos de mejorar el tema económico, y para eso lo que tenemos que hacer es integrarnos, desarrollar las mejores relaciones posibles, atraer inversiones, ¿no? Y lo que estamos haciendo es lo contrario, hay inestabilidad, hay malas relaciones con nuestros vecinos, entonces eso, en lugar de ayudar, nos complica mucho más aún ahora, insisto, que estamos en una situación en la que necesitamos mejorar mucho y desarrollar mucho nuestra economía. Bien, ¿considera que se puede llegar al punto que desde Argentina estén manejando la posibilidad de retirar a su embajador en Bolivia? No creo que se llegue a eso todavía, pero puede ser que si las cosas se siguen agravando, podamos llegar a ese punto, ¿no? Eh, el hecho, bueno, de que ya ha habido ciertos desplantes con este mismo embajador también nos podría hacer creer eso. Y vamos a ver ahora que han llamado a nuestro embajador en Buenos Aires a que venga aquí a La Paz a comentar lo que ha sucedido, es probable que ya no vuelva, ¿no? El embajador Tapia, es decir, esa es otra señal, ¿no? Que también se hace en diplomacia. Cuando retiras o repliegas a tu embajador y ya no lo vuelves a enviar, entonces claramente hay una manifestación de molestia, ¿no? De protesta. Y eso es evidente y eso ya está sucediendo, ¿no? Entonces vamos a ver cuál va a ser la respuesta de Argentina, porque también recordemos que hace, como decía yo, hace un mes más o menos, la ministra Bullrich de Seguridad decía, hay milicianos de la Guardia Revolucionaria iraní en Bolivia que además nos ponen en riesgo nuestra seguridad. Una acusación fuertísima, grave,
en la que Bolivia pidió rectificación, dijo, la respuesta de Bolivia fue con un comunicado en el que se solicitaba una rectificación del gobierno argentino, pero nunca la hubo, ¿no? No hubo respuesta. Entonces es como que nos ningunearon, nos dijeron, no nos interesa lo que nos pidas, porque no lo vamos a hacer, y ahí se quedó, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa, porque efectivamente Bolivia también va a pedir rectificaciones, va a pedir seguramente, ¿no? Va a hablar de injerencia, va a hablar de esto. Vamos a saber recién esto porque no se sabe todavía cuándo va a vender. El tema del Mercosur, nuestro ingreso que todavía está en cuestión, ¿no? Muchos temas comerciales, ¿no? El tema cultural, el tema fronterizo, del contrabando, de muchas cosas que tienen que ver con dos países limítrofes que históricamente se han llevado bien, ¿no? Y que necesitan además recuperar eso y volver a encaminarse, ¿no? Y aunque no nos guste, más le conviene a Bolivia que a la Argentina mantener esta buena relación porque nosotros somos el país más débil en esta relación y por tanto el que más le conviene si se quiere llevarse bien, ¿no? Entonces hay que pensar todos esos elementos y hay que tener en consideración que no se juega solo el tema político, sino muchos otros temas que tienen que estar en la consideración de estas decisiones, ¿no? Difíciles que se hacen y de los pronunciamientos y de toda la forma en la que se maneja la diplomacia, porque es un tema delicado. Entonces, bueno, creo que por ahí hay que hacer las cosas, hay que un poco ponerle paños fríos, ojalá que se pueda hacer eso, y más bien tratar de sobrepasar llevar la situación a otra instancia mejor en la que las relaciones empiecen a ser ya más fluidas. Andrés, Bolivia se estaría quedando sin relaciones diplomáticas estables con los pares sudamericanos. ¿Con quiénes estaríamos en conversaciones diplomáticas estables? Bueno, efectivamente no tenemos mucha cercanía con los países limítrofes, salvo Brasil, que es efectivamente un país cercano. Y bueno, con Paraguay también ha venido hace poco el presidente paraguayo, que es un presidente de derecha, que está con una línea además muy clara de oposición a la Agenda 2030, por ejemplo, ¿no? Que es algo que sí apoya a Bolivia. Y con los demás países definitivamente no estamos en buenas relaciones, lo decía ya yo, con Perú no son buenas relaciones, con Argentina para nada, con Chile increíblemente tampoco estamos muy bien, a pesar de que sí hay afinidades ideológicas, pero las cosas no avanzan. Y bueno, la cosa no parece fluir, ¿no? Con quienes sí nos llevamos muy bien es con los países del ALBA y en el contexto global con Rusia, con China, ¿no? Que sí son potencias importantes, pero que obviamente también tienen sus cuestionantes, ¿no? Como todos los países. Ahora bien, lo que tendríamos que hacer es tratar de llevarnos bien con todos, tratar de aprovechar los vínculos de las relaciones internacionales con todos los países, sin miramientos ideológicos, aplicando el pragmatismo, ¿no? Y tratando de mostrar al mundo una cara positiva de Bolivia en la que hay posibilidad de atraer inversiones y en las que queremos hacer negocios, queremos salir adelante, queremos integrarnos a la economía mundial, ¿no? Pero eso nos está faltando, ahí creo que ahí estamos en deuda, ¿no? Porque ojalá se fuera así, pero lamentablemente vemos que la política interna está cooptando, ¿no? La política internacional y eso no debería ser así. Tendría que ser dos cosas independientes, ¿no? Eso es lo óptimo, eso es lo ideal, lo que hacen los países exitosos. Pero bueno, por lo pronto estamos así, ojalá que se tome en cuenta el pragmatismo que debe reinar y ojalá que, bueno, podamos salir de este mal momento de la mejor forma. Bien, Andrés, aprovechando el contacto y cambiando de tema, queremos consultarte cómo ves la situación actual de Venezuela, cómo está la situación electoral, teniendo en cuenta que a fin de mes tenemos elecciones presidenciales. Sí, sí, en Venezuela podrían cambiar las cosas radicalmente si es que el candidato al que está apoyando María Corina Machado logra una votación importante que definitivamente la va a tener, ¿no? Están las imágenes que se han viralizado
de miles, de cientos de miles de venezolanos que están apoyando a esa candidatura, ¿no? En cambio, Maduro, por el otro lado, si bien tiene también apoyo, no es definitivamente tan grande como el que tiene su candidato, que ahora no recuerdo el nombre, eh, porque bueno, no esperaba este tema en la entrevista, pero es el candidato al que está apoyando María Corina Machado, ¿no? Que efectivamente no es muy popular, no es muy conocido, mejor dicho, pero que definitivamente es la opción que tienen los venezolanos para cambiar el rumbo, ¿no? de su país en el atolladero que se encuentra actualmente y ya desde hace varios años, lo cual resulta pues mínimamente comprensible totalmente, ¿no? Porque ante semejante situación en la que millones de venezolanos han tenido que salir de su país en busca de mejores días, y ante el hambre, la desesperación, ¿no? El crimen, todo lo que sucede en Venezuela, que es lamentable, un país con tanto potencial, siendo destruido de esa forma. Entonces ahora vemos que hay una esperanza, hay una posibilidad de cambio y ojalá que eso se pueda realmente concretar, ¿no? El momento en el que sucedan las elecciones no exista un fraude como ya ha pasado antes y finalmente se logre, ¿no? salir del chavismo que le ha hecho tanto daño a Venezuela. Andrés, ¿crees que son ciertos los rumores que probablemente el sistema electoral venezolano se está manipulando? Efectivamente, ¿no? Bueno, ya en su momento, el 2018 me parece que fue la elección, la última elección, cuando la empresa, ¿no? que manejaba el tema del cómputo electoral denunció un montón de irregularidades, ¿no? en el proceso y no hubo verificación internacional, no hubo veedores, observadores internacionales, porque el gobierno de Maduro lo impidió, ¿no? en ese momento. Entonces, ojalá que esto no vuelva a suceder, ¿no? Aunque claramente hay razones para creer que sí puede volver a pasar. Y bueno, ojalá se logre pues ahora sí un cambio del rumbo del gobierno de Venezuela que lo necesita desesperadamente. Así es. Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado. Será hasta otra oportunidad. Gracias por tu tiempo. No, claro que sí, mucho gusto, gracias. Bien, Andrés, en cualquier momento.